Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats una vez más. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Lucy Morales. Gracias por estar aquí, Lucy. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias a Dios. Victoria, amén. Estamos súper felices y ansiosos de escuchar las maravillas que el Señor ha hecho en tu vida. De cómo el Señor ha transformado tu vida totalmente y estamos súper felices de que estés aquí. Y bueno, cuéntanos quién es Lucy Morales. Pues Lucy Morales es la esposa de Carlos Morales. Carlos Morales es pastor, yo soy la esposa del pastor. Sí. Inclusive el pastor Carlos Morales vino acá, es parte del programa de EcoChats de la temporada 2, así que el testimonio del pastor Carlos Morales, Lucy es su esposa, pastora Lucy, y también vamos a tener el testimonio del pastor Carlos Morales. Tengo 2 niños, uno de 7 y otro de 6. Y ¿cómo se llaman tus bebés? Uno se llama Jeremy Morales y el otro Lucas Morales. Lucas Morales, qué lindos, qué lindos. Cuéntanos dónde creciste, de dónde eres. Bueno, soy de Puerto Rico, de la ciudad de Trujillo Alto, de un pueblito muy bonito en Puerto Rico. Mi mamá es de Aruba, que es de país holandés, y mi papá es puertorriqueño. Wow. ¿Y tu mamá habla otro idioma? Mi mamá habla papiamento. Habla francés y habla español y inglés. ¿Cuántos idiomas? Se sabe 3 idiomas, pero el dialecto de Aruba, que es el papiamento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Y tu mamá vive en Puerto Rico? En Puerto Rico, porque mi papá la conocía allá en Aruba. Mi papá trabajaba para ese entonces en una compañía de construcción y se va a Aruba a hacer una construcción donde trabaja mi tío y ahí donde mi mamá trabajaba en una tienda de ropa, conoce a mi papá. Se conocen, se enamoran y van para Puerto Rico. ¡Qué lindo! ¿Tú tienes más hermanos? Tengo un hermano de mi mamá y mi papá, que es mayor que yo, y 4 de parte de padre. ¡Qué chévere! ¿Y todos están en Puerto Rico? Todos están en Puerto Rico. O sea, que la única que emigró. Fui yo. Wow. Lo mismo yo. Yo soy la única que emigré también de Colombia. Lucy, cuéntame cómo fue tu niñez en Puerto Rico. ¿Cómo fue esa niñez en esa ciudad que vivías? Te cuento que aquí han venido varias personas de Puerto Rico, que son parte de EcoChats de la temporada 2, y cada vez que viene alguien nuevo me dicen un pueblo diferente. Sí. ¿Cuántos pueblos hay en Puerto Rico? Hay muchísimos. Sí, muchos pueblos. Muchos pueblos. Lo que pasa es que en Puerto Rico, como también hay zonas montañosas, entonces también hay diferentes, no son como los estados aquí, como decir en los Estados Unidos, son pequeños pueblitos y entonces pues por eso son tantos. Wow, yo me he quedado impresionada porque siempre es un nombre nuevo. No he visto ninguna de todas las personas que han venido son de la misma ciudad o del mismo pueblo. Wow, qué tremendo. ¿Cómo fue tu niñez allá en Puerto Rico? Pues mira, si te cuento, cuando nací fue un milagro, porque mi mamá era el embarazo fue de alto riesgo, entonces los médicos le dijeron a ella que tenía que abortar porque el feto estaba en la parte del embrión, estaba colgando, entonces le dijeron, este embarazo va a ser un aborto natural, no va a durar. Entonces mi mamá dijo, no, yo no voy a hacer ningún aborto porque yo voy a aguantar y hasta Dios permita, ¿verdad? Lo voy a tener. Pues milagrosamente nací, pero cuando nací yo tuve muchas complicaciones porque cuando nací primero salió la placenta y luego salí yo. Entonces todo ese químico de la placenta primero y después salí yo. Entonces todos esos químicos se me entraban a los oídos y entonces desde ese entonces tuve muchos problemas de la audición porque no escuchaba, no oía bien, estaba en muchas terapias, me hicieron 9 cirugías desde pequeñita en el oído, entonces para poder escuchar porque todo eso me afectó y prácticamente me iban a poner como una niña con autismo porque como yo no hablaba, pero gracias a Dios era porque no escuchabas. no escuchaba.
pero me hacían mucha cirugía, pero como todo eso me causó un problema, me operaban, me ponían los tubitos y mi cuerpo al otro día lo botaba. Entonces eran infecciones tras infecciones, pero gracias a Dios hubo un médico, porque la última cirugía era abrirme en esta parte de aquí para rasparme el hueso, como siempre tenía mucha infección y me salía secreciones por el oído. Sí. Pero una de las formas era abrirme aquí, en esta área, y entonces rasparme el hueso para que esas infecciones no siguieran surgiendo, porque era, te digo, era operaciones tras operaciones que yo estaba pasando para ver si podía escuchar. Y vino un doctor que dijo, no, a ella no me acuerdo, doctor Reyes, imagínate, no se me olvida eso, yo tenía como 5 añitos, le dice, no, a ella no la van a hacer ese tipo de cirugía porque me iba a quedar marcada toda una vida con esa cirugía ahí. Y entonces él dijo, no, vamos a hacerle la operación, me operaron las adenoides, me quitaron las almígdalas, y de ahí desde entonces empecé a mejorar. Pero de un aborto, de lo que los médicos habían dicho que abortara, de un embarazo de alto riesgo, mi mamá decidió tenerme. Y aquí estoy. Un milagro. Un milagro de vida, Señor. gracias a Dios. Qué lindo. Y qué lindo poder tú saberlo y contarlo, decir, cuando nadie veía por ti, o sea, obviamente estamos creados por el Señor y el Señor nos cuida, pero cuando en el mundo afuera está tu mamita que está cuidándote, pero cuando los médicos no dan esperanza, dicen no, ahí no hay. Cuando los médicos dicen que no, ahí está el Señor diciendo que sí. Diciendo Por eso que es que yo siempre me reafirmo que ante toda circunstancia, todo diagnóstico, la última palabra lo tiene el Señor. Así es. Por eso es que, y en ese entonces mi mamá no era creyente. Wow. Mi mamá pues tenía esta fe, mi mamá era católica. Sí. Pero con todo y eso ella decía que el Era Señor una mujer de decida. fe. Exacto, que el Señor decida si lo voy a tener o no, pero yo no voy a abortar. Qué duro uno en esa situación. Ay. Lucy, cuéntame cómo creciste después de que ya 5 añitos me dices y ya hubo un médico que te operó, o sea, dio con lo que era, mejor dicho, y gracias al Señor ya comenzaste a escuchar. Sí. Comenzaste a escuchar y comenzaste a hablar. Comencé a hablar. Más adelante, pues, alrededor de los 10 años, a mí me gustaba mucho las artes. Mi mamá en ese entonces me inscribió en una escuela que se llama Nanaudo, donde varios artistas puertorriqueños colaboraban en esa academia. Entonces yo hacía para ese entonces lo que era la pantomima, la danza moderna, teatro y ballet. So que desde mi comienzo siempre me gustó lo que era las artes. Pero llegó un momento que donde yo vivía, en los pueblos allá, se hacían deportes. Y comencé a jugar voleibol. Okay. Y entonces me desarrollé en el deporte y llegó el momento que me estaba confligiendo. Y mi mamá me dice, ¿qué tú prefieres, jugar voleibol o estar en la academia? Porque en las dos cosas no puedes a la misma vez. Y ahí fue que yo me incliné más por el deporte. Al grado de 6º me dieron una beca deportiva en un colegio y de ahí ¿Por el voleibol? Por el voleibol. Y ahí empezó mi carrera como atleta. Estuve jugando por este colegio. El colegio se llama San Francis School. Es uno de los colegios más reconocidos de todo Puerto Rico a nivel académico y a nivel deportivo. Entonces, desde 5º grado recibo una beca y de ahí, como te dice, ¿Te pagaron? Me pagaron todo. Todo, me daban todo. No, mi mamá no tenía que pagar absolutamente nada. Claro está, los libros, pero sí, la matrícula, el uniforme, pues mi mamá lo pagaba, pero... lo que es el tuition y todo eso. Todo. Teníamos que viajar como 30 minutos porque a pesar de Puerto Rico, no sé si te he comentado que aunque tú vivas cerca, mucho tráfico. Entonces sí, era decirte como media hora de camino, 45 minutos. Muchos por acá dicen, pero eso no es tanto, pero allá pues sí, porque allá es como que no es aquí que las carreteras son como que flat, allá tienes que subir montañas. 45 minutos son, vaya, venga, el carro viene a toda por Sí, allá es diferente y las carreteras no son iguales que acá. Entonces, mucho tráfico. Pero para mí fue una experiencia hermosa porque
ahí es que yo me empiezo a desarrollar como atleta y mi mamá siempre estaba conmigo en todo mi... Ella ahí de cheerleader todo el tiempo. Sí, te comento, yo crecí en un hogar disfuncional, aunque mi papá vivía con nosotros, pero él no compartía, nunca estaba conmigo, tenía otras cosas. No era un papá presente. Exacto, era un papá que siempre nos proveía lo material, pero nunca me fue a jugar. Incluso yo salía en los periódicos y la gente le preguntaba, mira, tu hija salió en los periódicos, porque como los torneos colegiales allá son tan conocidos y cuando tú ganabas un campeonato, pues yo salía entre las más valiosas o todas estrellas. Y él nunca para ese entonces él era indiferente a el trabajo era más importante para ese tiempo. Y entonces mi mamá era la que siempre estaba conmigo y estaba pendiente a todo el mundo. ¿Cómo tú lo sentías en tu corazón cuando yo le doy gracias a Dios porque el deporte para mí, en ese entonces yo no conocía al Señor. Como volví te digo, mi hogar, éramos un hogar católico, pero íbamos a la iglesia de vez en cuando, pero para mí, en ese entonces, el deporte para mí fue como que una manera de canalizar todas esas frustraciones, sí, porque mis amigas me comentaban, pero ¿y dónde está tu papá? ¿Tu papá está casado? Y yo le decía, sí, pero es que él no puede, entonces muchas veces lo encontrábamos haciendo otras cosas del trabajo, en el camino, y entonces pues yo pues, me quedé con eso en mente de que él estaba trabajando y tenía otras cosas que hacer y yo tenía que hacer lo mío. Sí, wow, qué tremendo. Sí. ¿Y entonces comenzaste a jugar en sexto grado? ¿Comenzaste a jugar? Ahí te graduaste de ese colegio? Sí, me gradué de colegio a la edad de los 15 años. Bueno, déjame darle para atrás. A los 13 años yo empecé a jugar voleibol a la edad de los 9, 10 años. Pero a los 11 y 12, como mi hermano jugaba béisbol, yo iba a los parques y me ponía a jugar pelota. Como su dirigente tenía un hijo de la edad de mi hermano que jugaba béisbol, pero también tenía un hijo de mi edad, él tenía 2 equipos. Y como yo siempre jugaba con mi hermano pelota, él me dice, ¿por qué tú no juegas 9 y 10? Y yo, pues fine, yo juego 9 y 10. Pero no es hasta entonces, en Puerto Rico hay unos lugares que se llaman las bateras, es donde hay estas máquinas que los jugadores de béisbol van a batear. Sí. Y para ese entonces era el 2011 que estaba el preolímpico en Puerto Rico, donde el Puerto Rico pasa en el softball para las Olimpiadas en Atlanta. Y desde esa vez me acuerdo porque como mi mamá es de Aruba, de Holanda, sí. Hay un equipo que se llama, son de las Antillas. Okay. Y se fueron a la final con Puerto Rico y mi mamá iba a esos juegos porque, pues, como estaban las holandesas. Sí. Y de ahí empecé a jugar softball. Y desde los 15 años empecé a jugar voleibol y softball. Y entonces empecé a jugar la Liga Superior de Puerto Rico de softball mientras jugaba voleibol. Y hacía los 2 deportes. Hasta llegar a los 17 años que empecé con el equipo nacional de Puerto Rico. O sea, ya era jugadora nacional. Sí. Ya a los 17 años de edad empecé a jugar con lo que eran varios en Puerto Rico, tanto como en voleibol. Hay diferentes organizaciones donde tú juegas en diferentes equipos. Entonces en voleibol yo estaba viajando para España, ya yo estaba viajando para México, yo estaba viajando para diferentes partes de Estados Unidos como organización privada, al igual que el softball, que yo estaba viajando con estas organizaciones de Roberto Clemente, de Carolina, como usted sabe, no sé si ustedes saben, Roberto Clemente es puertorriqueño, el pelotero de Grandes Ligas, el número 21. Entonces, en Puerto Rico había una fundación de Roberto Clemente que estaba en Carolina y nosotros representábamos a ese equipo en Puerto Rico. Qué tremendo. Entonces, estaba simultáneamente a la misma vez haciendo los mismos 2 deportes. Y entonces, ¿Cómo era tu vida en esa época? Cuéntame cómo era tu rutina. Bien sacrificado. Bueno, te comento que el lunes tuve una conversación con mi mamá y mi mamá me dice, porque a mí el lunes pasado me hicieron una entrevista
del equipo nacional de softball, una de las ex jugadoras olímpicas de Puerto Rico, me hicieron una entrevista de todo lo que yo había hecho, de todos los torneos que había participado internacionalmente, de todos los premios que yo había obtenido en mi carrera. Y uno no se da cuenta, porque cuando uno está en ese rush, la vida se te pasa como un abrir y cerrar de ojos. Y mi mamá me pregunta y me dice, ¿tú te arrepientes o discúlpame por haberte metido tanta presión en tanto deporte? Y le dije, mami, en absoluto. Yo cada experiencia me lo disfruté. Sí era sacrificado porque había veces que yo pues no veía a mi familia, había veces que no podía ir a cumpleaños, había veces que pues mientras tus amigas estaban en la playa o de vacaciones, yo estaba entrenando, yo estaba acuartelada. Sí. Y entonces yo le dije, en absoluto, esto a mí me ayudó a lo que yo soy ahora. Porque estar en un deporte, uno tiene que ser disciplinado y uno tiene que tener una constancia para entonces obtener lo que uno quiere ser en un grupo, ¿verdad? Porque para tú pertenecer a un grupo y estar en una posición y ser regular, uno tiene que ser constante. Y practicar y estar ahí comprometida, ser responsable. Como yo siempre le decía a la jovencita, porque después yo daba clínica jovencita y le decían lo importante, muchos quieren llegar, pero lo importante no es llegar, sino que mantenerse. Yo le dije, todas estas experiencias para mí me ayudaron lo que es mi carácter ahora. Yo le dije, en absoluto, cada experiencia para mí, tanto de alegría, tanto de sufrimiento, tanto de dolor, porque yo sufrí muchas lesiones. Y no es fácil. La carrera de un atleta es bien sacrificado. Uno no duerme, uno no descansa, hay mucha presión. Cuando uno tiene unos torneos internacionales, el sueño es poco. Incluso estos torneos grupales te envían hasta psicólogas deportivos, porque el deporte, además de ser físico, es más mental. Y te preparan desde antes de competir. Te preparan. Tú miras los otros equipos contra quién tú vas a jugar. Este es el equipo que vamos a jugar. Tú sabes cuál es esta jugadora, con quién nos vamos a enfrentar. Y es una constancia, todo es una práctica, todo es, vamos a mirar como que el contrincante. Vamos a ver el enemigo. Exacto. Entonces cuando lo miro en el plano espiritual, yo digo, wow, Señor, es como Pablo cuando hablaba y relataba sobre estos corredores, de mirando siempre hacia el frente, no mirando hacia atrás, sino que hacia la meta para obtener esa corona incorruptible. Pues todo eso me ha desarrollado a mí a lo que yo soy hoy en día. ¿Sabes? Yo le dije a mami, en absoluto, de verdad que todas esas experiencias, todos esos sacrificios es lo que realmente me ha moldeado, lo que realmente ha formado mi carácter en lo que yo soy hoy en día. Sí. Porque de verdad, todo lo que pasé era un proceso para llegar a lo que Dios quiere depositar en uno. Sí. Lucy, ¿cómo tú vas a la universidad también, vas a college y estás involucrada en todos los deportes? Todos los deportes. Después sigues, me imagino que te gradúas de la universidad y sigues. ¿Cuántos años fueron de competencia? De competencia. Fueron hasta los, si no me equivoco, 25 y 26 años, porque yo con todo, incluso que me gradué de la universidad, yo seguí jugando en la Liga Superior de Puerto Rico. Entonces también había un equipo de AA de mujeres que empezaron a hacer un equipo de AA de mujeres que es béisbol profesional de mujeres. Estaba jugando softball y cuando terminé de jugar softball en mi último torneo de los centroamericanos y del Caribe en el 2010 en Puerto Rico, ahí decidí jugar 2 años, decidí jugar un año más de la Liga Superior, pero allá en Puerto Rico el atleta trabaja y juega. Entonces a mí me tocaba jugar, por ejemplo, en un pueblito que se llama Maunabo, que yo digo que eso es llegando al cielo porque es una montaña. Wow, y eran las 3 de la mañana, un día de semana, y yo regresando para el otro día levantarme a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Y yo dije, Dios mío, ¿qué yo estoy haciendo? Si ya yo lo que yo di por mi país, ya lo di porque yo sigo jugando. Y en ese transcurso es que yo conozco, ¿verdad?, al pastor, a mi esposo, a Carlos Morales, y ya yo como que ya el Señor me estaba transicionando ya a otro lugar, ya para ese tiempo ya yo estaba dando el paso de fe.
Y entonces ya yo estaba entendiendo que ya lo del softball era ya transitorio, que ya yo tenía que regir mi vida a otro lugar, que era lo que Dios me estaba llamando a sus propósitos y salirme de lo que era, todo lo que era el deporte, todo lo que me alejaba de él, porque si te cuento desde todo ese proceso del deporte, yo vi muchas cosas. Desde los 15 años vi lo que era el lesbianismo, como de mis compañeras que eran personas que tenían su preferencia sexual correcto y por la presión de grupo o por los abandonos de los papás o por algo, la confusión, se convirtieron a lesbianas. Wow. Y desde jovencita, desde los 13 años, ver todas esas cosas, incluso cuando yo estaba en sexto grado, alrededor de 10 o 12 años, a mi hermano, de mi parte de mi padre, fue asesinado. Entonces, ver todas esas cosas, mi hermano de parte de sangre, cuando se enteró que habían matado a mi hermano pues, decidió vivir una vida que de verdad fue bien duro para nuestra familia porque era muchas cosas que pasaron mientras yo estaba en el deporte. Por eso es que yo decía, wow, gracias a Dios el deporte, porque mi papá no estaba ahí. Pasó lo de mi hermano pues por parte de la mamá de él, porque el hermano mío que me asesinaron fue porque hubo un problema con la mamá de él, que por eso es que lo asesinaron. Entonces estaba lo del bajo mundo, como decimos allá en Puerto Rico. Sí. Y entonces también estaba pues toda esta situación que yo veía de mis amistades cambiando este tipo de favor sexual. Y yo decía, pero Señor, porque estaban, pero tú sabes, yo siempre me mantuve en lo que fui, yo siempre fui enfocada en tu deporte, en mi deporte, en mis estudios, lo primordial, a pesar de todo ese proceso que estaba caminando al lado tuyo ahí. Pero siempre yo digo que Dios me cuidó y pude ver muchas cosas a mi temprana edad y como te digo, el propósito de Dios que tiene cada uno se va a cumplir. O sea, Dios tiene un propósito con cada uno y como yo digo, nosotros no estamos aquí por un accidente. Así es. Muchos piensan que son accidentes porque a veces hasta los padres dicen, yo te tuve por accidente o tú no fuiste planeado. Pero cuando estaba ese óvulo ahí, yo siempre digo, y los espermatozoides corriendo para que entrara ese óvulo, tú fuiste la que ganaste y desde ese momento somos triunfadores porque Dios no hace nada por equivocación, Dios no se equivoca cuando te creó. Así mismo cuando nos creó nosotros, así hombre y mujer, Dios no se equivoca en lo que hace contigo. Y entonces pues yo sé por qué una vez me acuerdo que cuando estaba dando mi paso de fe yo decía, wow Señor, pero si yo te hubiera conocido antes, yo no hubiera pasado por tantos procesos en mi vida. Pero el Espíritu Santo ahí mismo me ministró, me dijo, es que era necesario. Era necesario que tú pasaras por todas estas cosas para que la gente pudiera ver la mujer y la transformación que hay en ti. Entonces, fueron muchas cosas. Wow. Muchas cosas que pasé. ¿En qué momento tú conoces al Señor? Cuéntame de ese momento cuando conoces al Señor, cuando dices tu paso de fe. Ok, fue un momento bien oscuro en mi vida. ¿Estabas pasando por una tribulación en ese momento? ¿O cuéntame cómo? Pues mira, yo asisto a una iglesia porque mi vecina siempre me invitaba. Mi mamá da el paso de fe y mi mamá se convierte. Y mi mamá da ese paso de fe y siempre oraba. Y entonces un día decía, yo siempre oraba por tu hermano porque yo pensaba que tu hermano necesitaba más oración, pero yo tenía unas conductas no adecuadas. Y entonces siempre llegaba a mi casa de madrugada y me pasaba de fiesta en fiesta. Entonces, pero era la soledad que yo tenía porque a pesar de tener una carrera exitosa en el deporte, a pesar de tener un trabajo, a pesar de que muchas veces por mi físico, porque allá pues
pues al uno ser deportista, pues, pero yo lo que quería era tener una pareja que me amara, tú sabes, hay un problema, y esto siempre pasa, cuando hay un hogar que papá no está presente, la mujer carece de falta de paternidad. Y esto te lo digo porque todas mis amigas que han pasado, que no tienen papá o falta ese apoyo esa figura, crecen sin ese amor y sin esa identidad de hija y de ser respetada. Y entonces, pues, yo estaba en un momento bien oscuro de mi vida que yo decía, wow, ya tengo 25 años, yo no, a pesar de que tengo esto, me siento bien vacía. O sea, yo he cumplido mi carrera, yo completé mis estudios en universidad con honores, yo tenía mi trabajo en el gobierno, más sin embargo, qué vacía y miserable me siento. Me sentía mal. Tenías todo ante los ojos del mundo. Tenía todo lo material. A los 25 años, todo. como el checklist, como le dicen. Sí. Me gradué, soy profesional aquí, estoy con ese trabajo, tengo el trabajo que todo el mundo quisiera tener, todas las cosas las tenías en orden. Pero había un vacío. Un vacío inmenso. Un vacío que de verdad que por más que yo salía, por más que me pasaba con amistades cuando llegaba a mi casa, era esa soledad. Porque, pues, como yo le digo a todo el mundo, cuando tú sales, estás con un grupo de amigos, pero cuando vuelvas a tu casa es lo mismo, estás solo, ¿me entiendes? Hasta que una vez fui a la iglesia y me acuerdo que yo estaba sentada. ¿Quién te invitó a la iglesia? ¿Tu amiga? Me fui con mi amiga me había invitado y mi mamá recurre a esa iglesia. Entonces mi mamá se hace miembro de esa iglesia y mi mamá me dice, pues vente. Y entonces pues, con tu mami. Ahí fue que yo fui y así mi mamá me acuerdo que yo estaba así sentada llorando y se me acerca una joven. Entonces me empezaron a hablar, mira, hay solución en Cristo, quiere darle la vida al Señor y pues, yo pues sí, vamos a darle la vida al Señor porque muchos creen que pues, darle la vida al Señor en el momento todo va a cambiar, pero ahí es que empieza la transformación. Ahí es donde comienza. Yo digo que ahí es que empieza la metamorfosis en nuestras vidas porque ahí es que el Espíritu Santo entra a morar en uno y empieza como que a pelarte, es como que algo como que te empieza a quitar todas aquellas cosas que uno pensaba que era correcto, te empieza a cambiar los pensamientos, empieza a cambiarte tu forma de vestimenta, tu forma de hablar, aquellas cosas que hacías ya no las haces. Y son procesos pues que pues dolorosos. Son dolorosos, pero al principio como todo tenía esa batalla de lo que era el mundo, y lo que eran los caminos del Señor, porque pues es una lucha interna. Esto no es como que, como muchos piensan, una varita más, yo ya me convertí, todo es color de rosa, no me va a pasar nada, este sufrimiento se me va a ir, y verdaderamente tú das el paso al Señor y la vida continúa. Lo único que pues el Espíritu Santo entra en ti y ya como que es como que las cosas se empiezan a ver diferentes. Pero es cuando tú le abres tu corazón realmente y Él empieza a como que a moler todas esas cosas, esas paredes que uno tiene en el corazón y limpiar todas esas cosas en el corazón. Y entonces di mi paso de fe. Ese día el primer día que tú llegas a la iglesia recibiste al Señor. No fue el primer día, porque yo había visitado, pero fue un momento de crisis. Por eso es que yo digo que en los momentos de crisis es cuando más uno tiene esa oportunidad de acercarse al Señor. Entonces, pues, yo nunca he mirado las temporadas de crisis en mi vida como algo malo, sino que para mí he entendido, como te digo, es la capacidad que uno llega, que todo momento de crisis te atrae más al Señor. Sí. Porque en su palabra te dice que Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Entonces, tú entiendes que aunque estás en ese proceso, Él está contigo y te lleva de la mano. Amén. Y entonces, pues, eso fue que yo he aprendido que en los momentos de crisis en mi vida es cuando más cerquita estoy de papá. Así es. Y eso a mí me consuela y me conforta. Y puedo pasar un proceso y el otro puede ser más grande. Y siento el abrazo de papá conmigo.
porque pues como vuelvo y te digo, yo no crecí con ese papá. So que cuando yo acepté al Señor, era mi papá. Pero hay una cosa curiosa porque cuando yo estaba hablando con mi mamá el lunes, porque yo estoy orándole al Señor para la restauración de mi familia, yo le dije, tú sabes que es tan bueno en el Señor que la palabra dice que en el Salmo 27, que aunque tu padre o tu madre te abandonen, tu papá, con todo eso te recogerá Jehová. Y cuando yo pasé ese proceso de que yo no veía a mi papá, Dios siempre envió una figura paterna que me apoyaba. Qué lindo. Porque hubo una persona que siempre me apoyó. Y él iba a mis juegos y él siempre estaba ahí. Cuando crecí y estaba en el equipo nacional, tuve un dirigente que yo lo quiero mucho, yo le digo Io, y ahí yo encontré mi figura paterna. Qué lindo. Y entonces es lindo ver que aunque tú no tienes tu papá físico presente, siempre el Señor te va a enviar a alguien. Pone personas. Pone ahí. personas que te cuidan y te protegen durante ese proceso. Qué lindo, qué lindo. Wow. Lucy, recibes al Señor, recibes el abrazo de papá y comienzas a caminar con el Señor. ¿En qué momento conoces a Carlos, al pastor Carlos? Pues si te cuento, yo sabía quién era el pastor Carlos de hace tiempo, mucho antes que empezáramos a hablar, porque él jugaba para la liga profesional de béisbol, para la misma ciudad que yo jugaba softball profesional. Y entonces mi dirigente era su dirigente, pero siempre íbamos a los juegos, pero... El señor que se... Io. No, Otro. Otro. Entonces... y siempre íbamos a los juegos, siempre lo veíamos al equipo de él, pero como te digo, ningún interés. Pero no es hasta entonces que él está promocionando unos equipos de unos guantes, unos bates, unos equipos para jugar softball. Y yo le digo a mi amiga, le digo a él, mira, yo no soy la indicada porque yo soy receptora. Yo soy receptora y yo te voy a contactar con una amiga mía que es la tercera base del equipo nacional. Y de ahí ellos comienza la relación, pero es a través del deporte que nosotros, pues, de ese entonces, ahí fue que empezamos a conocernos. Se hicieron amigos ahí. Nos hicimos amigos ahí. ¿Y qué pasa después? No sé. Todo el mundo nos pregunta y yo digo, mira, no sé, porque... Yo había pasado por una relación anterior bien dura, yo estaba bien dura. Yo no quería, por eso es que cuando escucho a la gente, yo no quiero saber del amor, yo no quiero saber de nada. Y yo digo, mira, surgió porque Dios tenía un propósito para nosotros. Porque yo no lo estaba buscando, yo no ni había puesto los ojos en Él, pero como yo estaba orando ya, de hace tiempo yo decía, Señor, yo quiero un hombre así, mayor que yo. La gente se ría porque yo decía, yo quiero un hombre mayor que yo, que me cuide, que yo sea como su niña. Así, porque ya por las experiencias que había pasado, yo quería una persona así. Y así mismo fue. Como mismo lo oré, como mismo lo pedí, así mismo Dios me lo otorgó. Pero la gente nos pregunta, ¿pero cómo surgió? Mira, no, eso fue, yo digo que el propósito de Dios, porque... Yo estaba bien reacia, no quería saber de nada y tenía un caparazón, sí. Como uno ya había sido tan herida, sí. Pues entonces, pues, eso fue... Ya tú no creías en nadie. Ya. Nadie. Ya estabas, como dicen uno en Colombia, curtido, está uno ya No, aquí. Yo decía, eso no está para mí. Pero, como vuelvo y te digo, Dios tenía un plan para nosotros que se tenía que cumplir. Así es. Y entonces, pues, se casan, me caso. Tienen sus bebés. Tengo mi primer niño. ¿Y qué los trae para acá? Pues si te cuento, mi esposo pierde su primer trabajo. Me acuerdo que cuando él perdió su primer trabajo, nosotros estábamos recién casados. Y nosotros, wow, ¿qué hacemos? Pero Dios estaba trabajando con él. Después, cuando escuchen el testimonio de él, van a saber sí. De dónde, que Dios estaba trabajando con él. Y entonces él consigue este empleo que ganaba mucho menos de lo que él realmente ganaba, pero mi esposo tiene algo que
que lo que él toca verdaderamente florece. Y en ese trabajo, pues él empieza a subir y empieza pues como él va expandiendo su compañía en las ventas y todo eso, pues le van promoviendo lo que es la paga. Sí. Y cuando yo tengo mi segundo bebé, allá en Puerto Rico, después de los 70,000 tienes que pagar unos impuestos, entonces yo trabajaba para el gobierno, no me ganaba tanto dinero, era supervisora y mi esposo me dice, mira, ya yo estoy ganando bien, ¿por qué no renuncias? Quédate en la casa con los niños. Y yo dije, pues está bien, me quedo en la casa con los niños y cuando no pasan ni un mes que él llega a la casa y me dice, yo pensando que como ese día iban a inaugurar un nuevo dealer, un concesionario, yo digo, ¿qué tú haces aquí? Pues pensé que él se iba a cambiar para ir a esa inauguración y me dice, no, que me despidieron. Y yo, ¿cómo va a ser? Y yo dije, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ese día yo lloré, yo dije, ¿cómo va a ser? Tenemos 2 nenes pequeños, yo no tengo plan médico, yo dejé mi trabajo, tú no tienes trabajo ahora, y como las cosas estaban en Puerto Rico, que en Puerto Rico pues, si saben, pues estaba en lo de la situación de quiebra, todo esto, y nos acostamos esa noche, pero al otro día sentimos paz. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Si Dios nos ha ayudado antes. Me acuerdo que en el primer despido que él tuvo, él había traído de una librería cristiana un cuadro, que es Jesús caminando en las aguas. Y decía, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, y en todo eso. Entonces yo vine y lo puse en la entrada de la puerta de mi casa. En ese entonces vivíamos en un apartamento y yo siempre me sentaba y lo miraba. Entonces, cuando nos mudamos a la otra casa, siempre lo puse ahí, siempre lo pongo al lado de la puerta porque en mis momentos difíciles siempre yo me sentaba y me ponía a leer ese verso estaba en mi corazón. Entonces, cuando pasó otra vez, yo decía, wow, otra vez, ¿qué vamos a hacer? Nada. Y entonces mi esposo, él hacía su ejercicio, él me imagino que en él contara el testimonio. Que se encontró una señora que estaba pidiendo dinero en la luz y él dijo, Señor, si esto es de ti, él da la vuelta, le da todo lo que tiene en el bolsillo, y ese mismo día él recibe una llamada. Él recibe una llamada de una persona que quiere hacer negocio en Puerto Rico y él le dice, mira, lo siento, pero ya yo no trabajo para la compañía. Entonces él le dice, ¿a ti no te importa que yo agarre tu resumen y se lo comparta a unas personas que conozco que están buscando en la Florida? Y él dijo, no hay problema. Y entonces se lo dijo, lo llamaron, y el cuento largo corto, él fue a la entrevista y le dieron el trabajo. So que en un mes, ahí no me dio tiempo de pensar nada, él agarró el trabajo porque lo que se estaba ganando en Puerto Rico realmente ni lo va a conseguir. Sí. Pasaban muchas cosas, nos quitaron, ¿sabes? Ver nuestros carros que se los llevaban, ver que no sabíamos qué íbamos a comer. O sea, la gente ve lo que tenemos ahora, pero el proceso, lo que pasa es que son muchos detalles. Sí. Mi esposo en ese mismo proceso había pasado una operación del ojo que casi lo pierde. La familia se puso en contra. Él estaba de corte en corte porque él le leía la Biblia a los hijos. ¿Sabes? Era una cosa fuerte lo que estábamos pasando. Incluso cuando estaba en este trabajo que pensábamos que todo estaba bien, lo despiden por otra persona que uno dice, wow, Señor, ¿cómo esto está pasando si te estamos sirviendo? ¿Cómo? Pero en ese entonces no lo sabíamos porque los pensamientos del Señor son tan altos, los pensamientos de Él no son como los nuestros, sus caminos no son nuestros caminos, pero Él tenía un plan diferente para nosotros. Y Él sabía que allá en Puerto Rico no íbamos a cumplir con el ministerio que teníamos ahora. So que Él nos sacó de Puerto Rico para acá. ¿Hace cuántos años? Yo creo que, Luca tiene 6 años llevan acá. 6 años Qué cumplimos lindo. acá. Qué lindo. Entonces aquí llegaron, ya se organizaron. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo nace el ministerio? Ay, el ministerio, pues mira, llegábamos aquí y como nosotros servíamos una iglesia en Puerto Rico, que es una iglesia bien conocida, que es AMEC
casa de alabanza con el pastor Miraim Esquilín, una iglesia sólida, una iglesia que tiene como 3,000 miembros, tenían 2 servicios, la adoración era espectacular, la doctrina súper buena. Entonces llegamos aquí y entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que buscar un lugar donde congregarnos. Y empezamos en Miami, empezamos a ayudar a una pastora, Claudia, en Colombia, ella es colombiana, y empezamos a ayudarla, pero lamentablemente nos quedaba bien lejos. Miami, sí, eran los sábados, íbamos y era de verdad que muy lejos. Y entonces ahí decidimos entonces visitar a Grace Fellowship. Y después de Grace terminamos Instrumento de tu Gloria. Cuando yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ahí estábamos sirviendo full time. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú sabes que tú tienes una palabra profética en tu vida. Tú sabes que ya te han dicho la palabra que tú tienes en tu vida. Y íbamos a lugares y era la misma palabra lanzada sobre él una y otra vez. Yo le dije, ¿hasta cuándo vas a huir? Yo le dije, ya tú no eres ningún niño, tú tienes que ya tomar esa palabra. Wow. Y entonces empezar a caminar lo que Dios te ha puesto en tus manos, ¿me entiendes? Lo que Dios... Y ahí fue que me vino a mí la palabra de cuando le dieron la palabra a Abraham, que el Señor le dice, sal de tu tierra y tu parentela, porque ahí entendí, porque para mí mi separación con mi mamá fue bien duro, porque cuando me convertí, uno pierde las amistades. Sí. Porque ya lo que es divertido, ya lo que, pues, como ya uno se endereza a vivir una vida de santidad, una vida pues que le agrada a Dios, pierde muchas amistades y mi mamá era mi mejor amiga. Entonces mi mamá estaba con los nenes. Entonces lo que yo le pedí al Señor en ese corto tiempo fue, yo le dije, Señor, por favor, si yo me voy, yo te pido que no me dé una tristeza. Porque yo me estaba moviendo a un lugar que no conocía nada y yo no tengo familia aquí. Yo le dije que la tristeza no me arrope, que no me dé ni depresión ni nada. Yo le dije que no me dé nada, Señor. Yo te pido que me mantengas mi mente ocupada. Y entonces ahí fue que, pues, cuando vino esa decisión de salir de Instrumento de tu Gloria, porque de verdad necesitábamos cumplir lo que el Señor nos mandó. Entonces ahí yo entendí lo que decía, sal de tu tierra y tu parentela, que no es fácil, es salir de tu tierra donde naciste. Y ve a un lugar desconocido, porque cuando nos salimos, nosotros no sabíamos qué íbamos a hacer, nosotros no sabíamos cómo lo íbamos a empezar a hacer. Nosotros activamos la fe. Y muchas veces la gente piensa que la fe, tener fe, es pensar, ok, tengo este plan A, plan B, plan C. No. Y yo cuando hablo de la fe, yo siempre le digo a las personas que la fe es como tener una venda en los ojos y caminar. Y solamente escuchar la voz del Espíritu Santo. Abraham no sabía cuál era la tierra que el Señor le tenía prometido, pero él obedeció y nosotros obedecimos. Y entendí todo ese proceso y he visto la mano del Señor en todo momento, porque yo siempre hacía la oración de Jave, oh Señor, si me bendiciera. Si me cuidara de todo mal, si tu mano estuvieras conmigo, extiende mi territorio. Extiende mi territorio. Y esa palabra, cuando Carlos fue a hacer la entrevista aquí, yo se la di, la de la oración de Jave. Extiende el territorio, extiende nuestro territorio. Qué lindo. Y entonces cuando damos ese paso que decimos que vamos a hacer, otra vez necesitamos ir a un lugar donde, pues, vamos a ver cómo vamos a empezar. Y ahí es que cuando Carlos empieza a buscar online para retomar las clases del pastorado, una empleada de su trabajo le dice, mira, mi pastor ordena, vamos a ver si vamos a hablar con el pastor oraron. Y entonces pues ahí nos empezamos a congregar en una iglesia americana. Sí. Y entonces ahí fue que empezamos otra vez a congregarnos hasta que llega el tiempo de ordenarnos, porque ya ahí era, esa iglesia traían personas, profetas a
a distintos servicios y siempre venía una palabra, siempre. Es que cuando Dios te va a decir algo es confirmación a tu corazón. Dios no te va a decir nada diferente de lo que de lo que Dios no te ha puesto en tu corazón. Sí. Y era una persona diferente tras diferente, confirmando ya el depósito que el Señor ya tenía puesto en nosotros. Qué lindo. Entonces era ya como que cuando es el tiempo del Señor es el tiempo perfecto de Él. So ya estaba ahí, ya el pastor, por haber escuchado de las otras personas que no nos conocían, decir la misma palabra, decir lo mismo, él dijo, no, yo creo que ustedes sí necesitan ser ordenados. Tomamos nuestras clases de ordenación, y nos ordenaron. Qué tremendo. ¿Cuándo fue ese día? Ese día fue el año pasado. Fue para este mismo mes, yo creo que fue para septiembre o para agosto. Wow. Si no me recuerdo bien, porque los otros días salió el memory, pero perdónenme, yo soy mala con fecha. Yo soy mala con fecha, con cosas, yo no. ¿Y comenzaron entonces el ministerio, lo comenzaron? El ministerio, sí, en la casa de nosotros, ahí fue que donde comenzamos las reuniones. Uh-huh. Entonces ahí yo tengo una amiga que es realtor y como ya estábamos en la casa, ya éramos como 15, ya no cabíamos en la casa, decíamos, pues mira, pues vamos a buscar un lugar, vamos a caminar en fe y vamos a buscar un local. Y así fue, conseguimos como un warehouse. Sí. Y empezamos. Yo lo conozco. Ay, es divino. Y empezamos desde cero porque eso era un almacén. A remodelar todo, ponerlo bonito, bien cozy. Y entonces ahí fue que vimos la promesa cumplida porque muchas veces, y es como yo le digo a la gente, vamos a ver la historia de José. Si Dios le hubiera dicho a José, tú vas a estar al segundo mando con el rey de Egipto, pero a ti te van a vender como esclavo, a ti te van a acusar de que trataste de abusar de la esposa de Potifar, a ti te van a poner preso. ¿Tú crees que José iba a aguantar toda esa presión? Esa información no. Entonces yo digo, hay una promesa en tu vida, porque José tuvo esa visión, pero tuvo que pasar todo ese proceso para llegar al cumplimiento final que era para salvar su familia. Y el entendimiento que él llegó de decir, no se angustien, porque ustedes me vendieron como esclavo, aquí había un propósito de Dios para yo salvarlos a ustedes. Entonces ese es el entendimiento que uno llega a este nivel que uno dice, wow, todo este proceso que yo he pasado era necesario. Era necesario para poder entonces ver las cosas de otra manera, pero con los anteojos del Espíritu Santo. Cumpliendo la voluntad perfecta del Señor en mi vida. Que todo lo que pasé con el deporte, que todo lo que pasé con la falta de paternidad, todo eso era necesario porque eso verdaderamente me estaba a mí desarrollando para lo que el Señor me estaba preparando, porque para ser una esposa de un pastor, uno tiene que ser consejera, uno tiene que ministrar, uno tiene que orientar, uno sufre, uno pasa por muchas cosas. Y entonces, pues, esto es un caminar que uno tiene que estar enfocada en el Señor, definitivamente. Porque van a venir muchas críticas, van a venir hay personas que te van a abandonar en este camino, hay mucha decepción. Pero cuando uno se enfoca que lo que uno está haciendo es para el Señor y para no agradar a nadie más, pues ese es el switch que uno tiene, ese es la paz, como uno dice, que le da a uno porque uno está haciendo la perfecta voluntad del Padre. Sí. Y si Jesús pasó y padeció de todo eso, y Él dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero yo he vencido cada uno de ellas. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si Jesús lo pasó, nosotros vamos a pasar por lo mismo, pero tenemos algo diferente, que tenemos el Espíritu Santo, que es el Consolador. Tenemos nuestro papá. Y entonces, pues, eso es lo que a mí me llena. El mundo no me puede dar otra cosa, ya lo experimenté.
Tenía las cosas materiales, tenía dinero, tenía mi trabajo. No es que era fea, como uno dice, pero eso a mí no me llenó. Es en la paz del Señor. Eso yo no lo negocio con nada del mundo. Así es. Y para nada miro para atrás. Yo cuando decidí dar el paso hacia el frente, yo dije, no, bueno, aquí voy moving forward, para nada, para atrás ni para coger el impulso. Hay un dicho en mi país que para nada. Y de verdad que, como volví te digo, para mí ha sido una experiencia gratificante, porque es bueno ver cómo el Señor te va llevando de nivel a nivel, de estatura hasta llegar al varón perfecto, como dice la palabra. Pero es una decisión de uno. Así es. Es una decisión y de lo que es el Señor en tu vida. Cómo yo veo el Señor en mi vida, es como yo voy a enfrentar mis situaciones. Así es. Por eso es que cuando yo miro al Señor, yo digo, wow, mi Señor es Jehová Jireh, mi proveedor, Jehová Rafa, mi sanador. Mi Jehová es el Shalom, mi Dios de paz. Entonces, cuando yo lo veo en todas estas áreas, que es un Dios soberano, yo puedo decir lo que dice el salmista, que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Qué lindo, Lucía. Qué hermoso ver cómo el Señor comienza, o sea, a través de la vida, lo que tú decías, todas las cosas que vivimos durante nuestra vida, el Señor las usa. Sí. El Señor tiene un plan, no sé, todas al más mínimo detalle que uno vio, las usa para ayudar a otras personas a pasar al otro lado. Y yo no era así. Las personas que me conocen de antes, tenía un carácter volátil. Así calmada como te ves ahorita, relajada. No, mucha gente cuando le cuento mi testimonio, porque hay muchos detalles. Lo que pasa es que hay cosas que no puedo decir porque si mi papá escucha el testimonio, pues es duro. Pasé muchas cosas bien difíciles. Sí. Entonces, vivía una vida rebelde. Muy rebelde, con mucho rencor. Entonces, mi vida era quítate tú para ponerme yo, y siempre que iba a un lugar siempre había problemas, porque yo era bien boquiabierta, ¿sabes? Yo siempre buscaba problemas, y cuando jugaba deporte siempre había problemas porque yo me metía tanto en el juego que hería a mis compañeras. Wow. Pero cuando pasa todo este proceso y empecé a conocer al Señor, muchas de ellas yo les pedí perdón por la forma que era, que no entendía, porque gracias al deporte para mí, con toda la frustración que pasé, pues por la ausencia de mi papá, ver esos traumas, ver que a mi hermano lo matan, todas esas cosas que uno ve también de juventud, drogas, amigas haciendo pues cosas incorrectas, muchas cosas que pasé, pues y el deporte para mí era como que la manera de canalizar, pero no sabía cómo canalizar. Entonces pues tenía un carácter bien volátil, te digo, bien fuerte, que las que me ven, las de antes y me ven ahora, saben que... ven la transformación. Sí. Wow. Y por eso es que yo le digo a la gente que yo sí creo en Jesús que restaura. Yo sé que yo creo en la restauración, yo creo que somos transformados. Y Él hace todo nuevo. Y Él hace todo nuevo. Un nuevo corazón, una nueva compasión, todo. Ojos. Todo. Como vuelvo y te digo, esto es una decisión. Yo decido seguir a Cristo. Todos los días. Todos los días. En todo momento. Todo momento, pero también decido que Él me va a cambiar. Sí. Porque muchos quieren condicionar. Yo sí me convierto, pero condicionan a Dios. Y aquí no hay condición ninguna. Aquí tú te conviertes y deja que el Espíritu Santo te transforme. Poco a poco. Deja que Él te cambie. Deja que Él te limpie. Que te renueva esos pensamientos, ¿sabes? Es una decisión y no es fácil, porque a lo que uno está acostumbrado a hacer, y después como que de la noche a la mañana dejar ciertos hábitos que ya, tú sabes, cuando ya tú tienes un hábito, para romperlo es difícil. Sí. Y todavía pues
no te niego, yo todavía peleo con ciertas cosas de la carne que son pues, mis actitudes, porque con todo eso uno va transformando y va cambiando, pero realmente a lo que yo era antes, a lo que soy ahora, muy diferente. Tremendo. Muy diferente. Nunca me imaginaría que tú tienes un carácter volado. Muy Nunca. volado. Mi amiga se ríe porque cada vez que yo hablo en la iglesia y doy testimonio que digo, mira, hay una ahí que me conoce, ella se ríe porque ella conoce. O sea, por eso te digo que los que conocen de mi pasado y ve lo que es realmente lo que es soy. El fruto ahorita de esa transformación. De esa transformación. Por eso es que yo digo que tu pasado ni tu presente puede determinar tu futuro, lo que Dios tiene en ti. Así es. Y entonces ahí, tú sabes, porque las marcas, el proceso que yo pasé en mi vida, esas marcas a lo mejor están ahí, como yo dije, wow, Señor, al principio, porque si yo te hubiera conocido antes, yo no hubiera hecho tantas cosas erróneas, pero eran necesarios para yo estar donde está, porque a lo mejor yo nunca lo hubiera conocido. Yo nunca hubiera visto por qué personas pasan por este proceso, por qué actúan de esta manera, cómo llegar a estas personas. Todo lo que pasaste te da una perspectiva diferente de cómo ver a las personas que están pasando por esas cosas que tú pasaste y llegan a ti por ayuda. Sí. No, y por eso es que yo soy bien, a mí me encanta el evangelismo. Ahora mismo yo trabajo para un programa que se llama Parent Child Plus, que lo que hacemos es que ahora con el COVID lo estamos haciendo todo a través del teléfono, online, de la llamada, de videollamada. Pero mi trabajo es ir a las casas y preparar a estos niños de 2 a 4 años. Trabajo con la comunidad hispana. Sí. De escasos recursos, la mayoría son inmigrantes, sí. Y lo que hacemos es preparar a estos niños, enseñarles a la mamá de que a través de los libros y juguetes, pues ellos desarrollan, ellos aprenden las destrezas motrices, los preparamos para el BPK, pero muchas de estas mujeres viven en una cultura donde son marginadas, donde no hay esperanza. Maltratadas, niños maltratados. Ahí te envían para ver si también hay abuso entre los niños, muchas cosas. Y ese fue mi campo. Y tengo un testimonio porque cuando yo empecé a trabajar en ese trabajo, porque yo estaba orando, yo dije, Señor, envíame donde la gente no le gusta ir. La gente no quiere ir. Entonces yo decía, bueno, empecé a ir al gimnasio y dije, bueno, aquí pues me enviaste porque como como no estaba trabajando, sí. Yo dije, bueno, pues me enviaste aquí porque ya yo había empezado a hacer un grupito de mujeres y empezaba a ministrar en el grupo de las clases de cycling. Y ya yo tenía mi grupito y yo decía, bueno, pues aquí este es el lugar porque como aquí hay muchas mujeres con vanidad y todo eso. Pero a través de mi nina, que le doy gracias a Dios porque siempre decimos que somos puentes, ella me hace una pregunta, mira, hay un trabajo que a lo mejor a ti te gusta. Y ella me dice, a lo mejor a ti te gusta porque a ti te gusta darle clases a los niños y cosas así, lo único que es individual. Mira, o conoces algo, mira a ver si a ti te funciona. Y yo dije, cuéntame más. Ella me dice, aquí tienes el teléfono de la muchacha para que la llame. Entonces llamé a una de las que ya estaba trabajando y ella me explica, mira, lo que hacemos es que vamos a las casas, lo único que aquí vas a tener que trabajar con una comunidad hispana donde pues muchas de estas familias no son son de escasos de recursos y te vas a tener que entrar a casas que pues a veces son trailers y ya te molestas. Y dije, no, en absoluto. Y entonces en ese mismo proceso que yo empecé a trabajar ahí, a mí me empezó a dar muchos problemas del oído. Y entonces, otra vez. Y lo que pasa es que cuando yo empecé a entrar a estas casas, yo no sabía que yo era tan alérgica y empecé a tener traumas en el oído, que entonces me tuvieron que operar este oído, pero por el estrés, este oído colapsó y empezó a hacer un tipo de ruido. Yo no sé si tú sabes qué es el tipo de tinnitus. Sí. Pues entonces tengo con toda esta situación de tantas alergias, de infecciones, como no me lo atendí a tiempo porque yo decía, esto se me va a ir,
Cuando miro a ver, se me formó crónico, entonces en este oído estoy perdiendo audición y tengo dos tipos de tinnitus, uno en este oído empezó y en el otro diferente. Uno se escucha como si tuviera un zumbido y el otro como si estuviera debajo del agua. ¿Y ahorita todavía lo tienes? Todavía lo tengo, pero déjame contarte la historia. Oh, todo esto es cuando estábamos ya para plantar la iglesia, cuando ya estoy empezando a trabajar, porque yo dije, bueno, Señor, ahí fue que yo digo, bueno, este es el campo evangelístico, porque ya yo sé dónde tú me estás metiendo. Y me empieza todo esto. Y te digo que para mí fue bien duro los primeros días. Pero mi oración cambió, porque yo lo que le pedía al Señor era, Señor, ¿qué es esto que me está pasando? Yo soy joven, tengo apenas 36 años y me está pasando todo esto, como esto mayormente se le dan a las personas de edad avanzada, porque ya me estaban hablando de que si esto no se me tengo la condición de tinnitus, que eso nunca se va. Y entonces yo decía, wow, ¿cómo yo voy a lidiar con dos sonidos diferentes? Yo lo que quería era paz en mi cabeza. Y yo me recuerdo que me vino esta palabra del apóstol Pablo que decía, Señor, quítame este aguijón, porque así eran mis oraciones, Señor, quítame. Yo ayuné, yo oré, yo lloraba, yo no dormía con eso, porque por la noche eso era tan... todo el tiempo. Sí, eso no se va. Por la noche cuando es más fuerte, porque es un zumbido que está, en este lado empieza pi, eso no se va, tienes como millones de grillos en tu cabeza, y acá es el brrr, como si estuviera debajo del agua. Y entonces cuando estaba pasando por ese proceso, yo dije, Señor, Estaban comenzando la iglesia. Estábamos comenzando en pleno. todo. Entonces me operaron y peor se me puso el oído. Y yo decía, wow, Señor, ¿qué es esto? Y entonces ahí, cuando se me puso peor, ahí fue que yo estaba llorando, yo no dormía ni nada, porque yo decía, ahora yo lo que quiero es tener silencio. ¿Tú sabes lo que es tener ese ruido todo el tiempo? Y estaba afanada. Entonces yo decía, Señor, te digo como el apóstol Pablo, quítame este aguijón. Y entonces ahí fue que yo sentí que el Espíritu Santo me decía, bástate de mi gracia, porque en mi debilidad yo te hago fuerte. Lloré 3 días, sin mentirte, estuve 3 días, llora sin parar. Pero desde entonces yo empecé a orar diferente. Y le dije, Señor, si tú me sanas, yo sé que tú eres un Dios soberano. Y si tú quieres sanarme, tú me puedes sanar ahora. Pero si no, yo no voy a dar vuelta atrás. Ni estoy molesta contigo. Ayúdame a que mi cuerpo armonice con estos cambios. Ayúdame. Así mismo como dice Pablo, que en mi debilidad tú me haces fuerte. Y estuve como una semana que me tiraba en mi closet, como el closet es un lugar de silencio, y escuchaba el ruido. Porque cuando uno tiene temor a lo desconocido, cuando esos temores te dejan de atormentarte, es cuando tú le haces frente. Y me acuerdo que yo me acostaba como una semana para escuchar ese ruido y para que mi cuerpo armonizara. Y del cuento largo corto, a mí todavía tengo el zumbido, pero por la gracia de Dios yo no dejé que eso ni me deprimiera, porque luego el médico lo que me dijo fue, yo lo que te puedo mandar a una audióloga para que entonces a ver si unos ejercicios de ruido con unas electricidad, sí. Y me mandaron a coger como una estadística, es como sí. Que un cuestionario, sí. Que si estaba depressed, que si no dormía, que si tenía mentalidad suicida o cosas así, porque eso hay gente que no lo puede soportar, y yo tengo 2 condiciones diferentes. Entonces cuando yo llegué a lo último, ya era como, no me acuerdo si era 7 o 10 el score, y cuando la audióloga ve esto y me dice, ¿en serio que ese es tu score? Ella me dice, yo quisiera que mis pacientes que yo tengo
lo pudiera llevar hasta ese score. A veces ni lo llevo ahí y me dice, wow, de verdad que tú has podido manejar esto en tan corto tiempo. ¿Cómo lo hiciste? Y yo le dije, por la gracia de Dios, porque yo lo que le pedía al Señor era que mi cuerpo armonizara con estos cambios. Y él me dice, lo estás haciendo muy bien, que cuando salí hasta me devolvió el dinero de la visita. ¡Wow! Todo eso pasando cuando estaba plantando lo de la iglesia, cuando empecé a trabajar. Y entonces ahí fue que son esos momentos que tú te agarras de las promesas de Dios, porque muchas veces decimos cliché. Todo lo puedo que Cristo me fortalece, diga débil fuerte soy, pero cuando tú estás en ese proceso y lo pasas y tu oración cambia, porque y esto no me ha pasado la primera vez, a mi hijo cuando lo tuve que llevar porque tenía un dolor de barriga que después me dijeron que era apendicitis. Al principio yo era, Señor, que no sea apendicitis, Señor, un niño tan pequeño que no sea apendicitis. Cuando me dijeron, es apendicitis, Señor, por favor envía a estos doctores, Señor, que seas tú guiándolo en la operación. Entonces son procesos donde tú te ves que solamente dependes del Señor y deja que Él te ministre, tú descansas en Él. Hoy en esta mañana una amiga me dice, Lucy, necesito paz. ¿Cómo tú consigues la paz? Y yo le dije, la paz tú la tienes. Si Dios está contigo, Él es el príncipe de paz. Él no se busca, Dios está. Dios es paz. Dios es paz. Eso no se busca, Él está ahí, está en tu alcance. Entonces yo le decía, descansa en las promesas del Señor. Y yo le dije, no hay nada que el Señor no haya hecho por nosotros. Él envió su único hijo, yo le dije, Él envió su único hijo a morir en esa cruz para darnos vida eterna. Y yo le dije, cuando tú entres ese entendimiento que en este mundo vamos a pasar aflicciones, que en este mundo va a venir enfermedades, que en este mundo puedes pasar situaciones económicas, puedes sufrir abandono, pero ya tú tienes esa salvación. ¿Qué regalo más grande tienes? Entonces, cuando tú llegas a ese entendimiento que todo lo que tú vas a pasar aquí, vas a pasar tribulaciones, pero tú tienes ya todo ese... temporal. Todo eso es temporal. Y que lo más importante es la salvación de tu alma. Ya como vuelvo y te digo, ya mi mentalidad realmente es diferente. Sí. Y he aprendido a caminar así. He aprendido pasó esto, está bien, Dios está en control. A ver las cosas con un lente diferente. Un lente diferente, realmente que sí. Qué lindo, Lucy. Wow. Y tú lo has dicho, el Jesús es el príncipe de paz. Sí, si alguien quiere esa paz que Lucy tiene, es ir a los pies de Jesús, rendirse a los pies de Jesús y entregarle su corazón, y cuando lo encuentres la paz. Así mismo es. Cuando lo encuentres la paz. Qué bonito, qué bonito. Lucy, ¿hay algo que tú tengas en tu corazón, algo antes de cerrar? ¿Tú tienes algo en tu corazón que quieras compartir? Mira, pues mirando todo el proceso de mi vida, hay algo sí tan importante que necesitamos hoy en día, es perdonar. Hay mucha gente que están perdiendo mucho tiempo y viviendo en rencor por falta del perdón. Entonces, cuando yo miro todo el proceso que yo he pasado, no hay nada mejor que recibir el perdón y dar el perdón. Porque si el Señor nos perdonó, que éramos sus enemigos, ¿verdad? Porque así mismo dice la palabra, hasta que decidimos dar el paso de fe. Y Él, en sus últimos suspiros, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así mismo decían los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi amigo que me ofende? Y Él le dijo 70 veces 7. Y entonces los discípulos dicen, yo quiero
yo quiero tener eso, aumenta mi fe. Wow. Y ahí es que viene que dice, la fe es como un grano de mostaza. Le dice esta montaña, la fe no es como que decir, muévete esta montaña, pero cuando hablan del perdón, porque por eso es que vivimos un mundo hoy día lamentablemente tan hostil. Mucha gente con amargura, mucha gente viviendo en tristezas. Los rencores. Esas raíces de odios. amargura que Sí. tenemos mucho odio, vienen por la falta del perdón. Y no hay nada lindo que aunque esa persona no reciba el perdón, dejarlo ir y ser libre. Dejarlo libre. Dejarlo Libre para libre. uno recibir libertad. La libertad. Y yo creo que ese es un tiempo que el Señor está trabajando mucho en mi corazón. Es un tiempo de que, con todo esto, con lo del COVID que estamos pasando, es un tiempo de reunificar la familia, de reunificar relaciones, incluso hasta las iglesias, porque vemos tanta separación. Tanta división como escribí hoy. Yo no sé qué está pasando. Yo escribí así mismo como que porque hay tantas divisiones entre las iglesias, siempre están buscando una verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Él es el camino, es la verdad, es la vida. Amén. Todos somos, tú sabes, somos un cuerpo con diferentes miembros. Y diferentes funciones. Por eso, sí. Entonces yo decía, estamos perdiendo tanto el tiempo en esto. Yo dije, cuando de verdad deberíamos de enfocarnos que somos un solo cuerpo y unidos somos más efectivos para establecer los reinos de los cielos aquí en la tierra. Así es. Por eso es que el Señor a mí me ha transformado Esa es mi visión, porque me gusta ser puente y no pared. Puente para llevar la esperanza, para ayudar al que necesita, porque a través de mi trabajo y el ministerio de nosotros es Pan de Vida para alcanzar, lo que hacemos es eso, bendecir a las personas con algo tangente. Cada mes bendecimos a una familia, una persona que esté en necesidad, pero también llevarle la palabra de Dios, levantar al cautivo, sanar los enfermos. Eso es lo que nos demanda Dios, y hacer discípulos. Predicar la palabra y hacer discípulos, que eso es lo que nosotros hacemos. Qué lindo. Nosotros estamos empoderando a las personas, tú sabes, estamos capacitando a las personas y empujándolos para que vayan y también enseñen a otros acerca de la palabra. Que lleguen a su cumplimiento de la palabra, lo que Dios tiene en ellos, su propósito, sea en nuestra iglesia. Bueno, y como yo digo, no es la iglesia de nosotros, es la iglesia de Cristo. Así es. Porque los ministerios no son de nosotros, son de Cristo. Así es. Pero los capacitamos y que ellos sirvan. Y yo les digo, si ellos necesitan transicionar, que transicionen. Nosotros no los vamos a guardar. Mientras tanto, los que están en nuestro rebaño, lo cuidamos. Pero esa es nuestra mentalidad. Poderlo educar en la palabra, discipular en la palabra correcta, equiparlo y empujarlo. Para que cada quien llegue a su potencial. Para que todos que pasen por este discipulado, ese proceso, puedan ser capacitados y puedan encontrar cuál es su llamado y puedan hacer el llamado del Señor, que cada persona tiene un llamado diferente en el cuerpo de Cristo. Amén, sí. Qué lindo, Lucy. Lucy, muchas gracias. Gracias a ti. Por haber venido, tremendo testimonio, qué lindo ver cómo, lo que dije anteriormente, qué lindo ver cómo Dios, cada cosa que viviste en tu vida, la parte del perdón, la parte del perdón, la parte de que viviste por tantas experiencias que no fueron gratas en ese momento y que tú le pediste al Señor, ay, porque no te conocía antes, me hubiera ahorrado todas esas experiencias, pero ahorita pastoreando la iglesia con tu esposo, Pastor Carlos, todos esos detallitos que aún tú ni te acuerdas, y cuando venga el Señor y ponga una persona ahí, eso es bien, bien bonito, bien bonito. Muchas gracias por obedecerle al Señor. Amén. Y le damos gracias a Dios por Pan de Vida para alcanzar. Gracias. ¿De dónde nació el nombre? Antes de que cerremos, por favor.
Pues el pastor tenía en el corazón pan de vida, porque él siempre tenía en el corazón de darle, servir a la gente con algo tangente para después darle la palabra, el pan de vida. Yo soy el pan de vida, tú sabes. Y vino así, pero cuando lo fuimos a inscribir ya estaba escogido. Entonces, pues, le añadimos para alcanzar, como que, pues, tirando la pesca. Entonces, sí, entonces, pues, así nació el nombre. Wow, qué lindo. Así nació el nombre. Qué hermoso. No, muchas gracias. ¿Y ustedes se reúnen los domingos a qué hora? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Durante la semana tienen servicio de oración, ¿cierto? Sí, tenemos servicio de oración todos los jueves a las 7 de la noche. 7 de la noche. Los martes y jueves estamos conectados a una línea de oración que también lo hacemos, y los miércoles tenemos las clases de discipulado. Okay. Y los lunes tenemos el Facebook Live que tenemos a las 7 los niños, el Ministerio de Niños. Ay, qué chévere. Lucy, ustedes están ubicados en la Okeechobee con Church Street, ¿verdad? Sí, es el Latham Road. Yo no me sé el número, como ahora nos vamos a cambiar de local. Cierto. Entonces, tienen 1560 Latham Road, pero el suite del templo lo vamos a cambiar porque como nos vamos a mudar esta semana, te lo debo. Porque este era el 5, pero ahora nos vamos a mudar al otro. Listo. En los comentarios de tu testimonio ponemos la información. Toda la información de la iglesia. Okay, si alguien perfecto. quiere unirse a la oración, si alguien quiere unirse y alguien que esté buscando una casa donde congregarse y donde crecer, también puedan encontrarlo rapidito sí me acuerdo porque yo fui 95, más o menos en la 95 con el Church Street, con Okeechobee, Church Street. Entonces todos esos datos van a estar en los comentarios de ese testimonio. Y bueno, ahora le damos la despedida al programa. Y bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas que tenemos. Comenta, comparte y dale me gusta y haz clic a la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!